Y vamos a empezar a compartir. Hoy, jóvenes, nos toca la... Hoy, ¿por qué se compartió esto? Con la que... ¿Ya? Nos toca la última estrategia de la cuarta habilidad. ¿Qué significa esto? Que con esta última estrategia nosotros colocamos la primera nota, ¿ya? La primera nota que va a Mateo, que es como decir que va al libro de clases, ¿ya? Va al libro de clases y eso. Nosotros, de todas maneras, y ustedes tienen toda esta semana de cuando empezamos este semestre, y empezamos con la primera habilidad de reconocer el tipo de texto, la segunda fue la situación comunicativa, y ahora esta tercera, juzgar el propósito del texto. Nosotros la vamos a volver a repasar el lunes, ¿ya? Las tres, solamente las guías. Pero hasta ese momento, todos me pueden subir todas las guías y pueden tener nota 7. Incluso personas que me la suban ahora y les falte cualquier cosita, yo les pongo lo que puedan no tener correcto, lo que tienen que completar, y lo pueden mejorar e incluso llegar hasta el 7. Pero una vez que yo, el lunes cuando yo lo retroalimente todo nuevamente, vamos a empezar el jueves con otra. Y ahí, que me entregue las guías atrasadas, el semestre pasado lo hacíamos con medio punto, pero ahora le vamos a poner un punto, porque el medio punto era el semestre pasado, yo decía, ustedes vienen llegando, no conocen muy bien la plataforma, se pueden producir ciertas dudas, pero hoy día yo creo que ya después de 20 semanas, llevamos como 23 semanas, ya la gran mayoría conoce Esperanza, contigo para que no te preocupes, ya contigo podemos ir más lenta, deberías hacer esto. Tienen que hacer la guía. Entonces nos quedan 2 clases nomás, chiquillos, en donde deben hacer la guía. ¿Por qué les dije que vamos a retroalimentar el lunes? Porque hoy día yo creo que vamos a hacer la guía al tiro, porque esta estrategia es cortita y tiene que ver con mucho de la otra guía, ¿ya? De las otras 2 guías. ¿De qué se trata esta? Estamos, acuérdense, reflexionando sobre la forma. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Es juzgar el propósito del texto. ¿Qué significa eso? Si usted lee una noticia, un ejemplo, usted sabe que el propósito es informar, que uno conozca algo nuevo, ¿no es cierto? Que informe. Y usted tiene que mirar la noticia, estamos hablando de un diario, ¿ya? Que tiene un título, puede tener un epígrafe, una bajada, el texto, y puede tener foto o puede no tener foto o imagen, y usted dice sí, la noticia puede juzgar, la noticia cumple con su propósito que es informar, porque tiene todos esos elementos que hacen clara, y porque nosotros los hombres, la raza humana, también somos convencionales con respecto a ciertas cosas. Muchas veces nos ponemos de acuerdo que las cosas son de cierta manera, porque así las reconocemos más fácilmente. Si a algún periodista se le ocurriera hacer una noticia como una canción, como un poema, ¿no es cierto? El director del diario lo despide inmediatamente, porque ahí la canción no tiene otro propósito, que es entretener, emocionar, etcétera. Se describe de otra manera. Entonces ahí el propósito no estaría concordante, no estaría bien hecho, ¿ya? Eso es lo que tenemos que fijarnos en esta estrategia, que tanto la forma como lo que dice, con el propósito que tiene el texto, para qué, si es para entretener, para informar, para argumentar, para instruir, etcétera, tiene la forma se condice con él. Entonces, miren, para juzgar el propósito, aquí yo puse algunos ejemplos que tienen algunos textos que son comunes, para que ustedes se den cuenta y cuando sí cumplen su propósito. Por ejemplo, de un cuento, ¿ya? De un cuento, de una novela, de una parábola, de una leyenda, de un mito, todo esto que son del mundo narrativo, del género narrativo, se narran hechos que se desarrollan en el tiempo. Se cuentan historias, ¿no es cierto? Que tienen que tener no solamente, aquí vemos la estructura que es por afuera, si vemos elementos, tiene un narrador quien cuenta, tiene personajes, tiene tiempo, tiene espacio y tiene acciones que hacen los personajes.
esos elementos, pero en la estructura misma tiene un inicio, un nudo o desarrollo, ¿ya? Y un desenlace. Ustedes saben que tiene esa forma, y sea como que haya anacronías temporales, haya un desorden dentro de la, tiene que tener de todas maneras una situación que usted dice que este es el inicio o la presentación, el nudo donde se produce el problema o desarrollo, y por último el desenlace. Todos esos tipos de texto, y contiene un narrador que relata esto. Eso, obvio, un narrador. No puede, y ustedes reconocen, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, que hay un narrador muchas veces que es un protagonista, a veces un narrador que está fuera de la historia, a veces un narrador que es un testigo, pero hay alguien quien cuenta, ¿no es cierto? No, a veces lo puede contar el mismo personaje, eso se entiende, pero ahí el personaje no es solo personaje, sino también narrador. Y eso es una característica fundamental del cuento. Y puse acá el cuento porque es lo que más conocen ustedes, pero ahí también están la novela, como les dije, las leyendas, los mitos, las parábolas, las fábulas, todo eso donde se ve historia. Y aquí principalmente, chiquillos, lo que estamos viendo en este caso y en este último, nosotros lo conocemos porque son textos ficticios, ¿no es cierto? Son textos ficticios que se pueden parecer mucho a la realidad, pero son ficticios. Por ejemplo, ahora un segundo texto es como el que vimos el otro día, con ustedes estaba viendo, sí, donde estábamos leyendo la entrevista de Jesús Monterín, ¿se acuerda? Sobre, y la Paloma se acordaba de que le habían comentado ahí en el curso de robótica en la Escuela Atenas sobre el observatorio ALMA. Y en ese texto, ¿se acuerdan que Jesús Monterín era un filósofo de la ciencia? Le hacía un periodista que estaba solamente con las siglas, el PTP, que esa es la guía que tienen que subir, que la Esperanza nomás me la ha subido, tiene que tener pregunta y respuesta. Pero no solo pregunta y respuesta, porque si solo tuviera pregunta y respuesta, el lector se quedaría sumamente confundido y no sabría bien cuál es el propósito. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estas entrevistas? Es conocer las ideas y opiniones de un entrevistado. Bien, ahí tiene título, introducción, cuerpo y cierre. Aquí no le pusimos, el cuerpo son las preguntas y respuestas, en este caso, ¿no es cierto? Pregunta y respuesta, pero tiene que tener un título y contextualizar, eso es la introducción. Contextualizar, por ejemplo, en esa que leíamos la semana pasada, se nos decía que era Jesús Monterín, un filósofo de la ciencia que estaba ahí en el observatorio ALMA, y había sido invitado para la inauguración de este observatorio, para dar conferencias, ¿no es cierto?, cuando se estaba instalando recién estos telescopios ahí cerca de San Pedro de Atacama. Y en esta entrevista se desarrolla con un entrevistado y un entrevistador. Ahí están las preguntas y respuestas. Y usted ahí reconoce que ese texto es una entrevista y saben que el propósito es conocer, ¿no es cierto?, una situación en especial porque este entrevistado a lo mejor es primera fuente de una situación, etcétera, o puede conocer una situación, como era el caso que vimos la clase pasada, de qué pensaba sobre que nos diera datos, porque nosotros no estábamos preguntando sobre él, sobre eso quiero decir, que no estábamos preguntando sobre qué le gustaba a Jesús Monterín, dónde había estudiado, ahí el periodista le preguntaba sobre una situación que era esta instalación de este nuevo observatorio ALMA, ¿no es cierto?, que era el más moderno, el más millonario, el más, ¿no es cierto?, espectacular, que se estaba instalando en el norte de Chile, y él lo conocía muy bien porque se dedica a este tipo de sucesos, ¿no es cierto?, siempre está allí. Eso es una entrevista y usted la conoce. Tiene que ir un título y un contexto, es decir, quién es la persona, de dónde, cuál es su trabajo, cuáles son sus características para entender, ¿ya? Y por ejemplo, una obra dramática, nosotros no nos ha tocado todavía mirar obras dramáticas, ¿ya? Porque, bueno, no ha estado en la materia y en la primera unidad, después vamos a ver, nos tocan poesía y texto narrativo, ¿ya? Y en este
¿Cuál es el objetivo de la obra dramática? Ustedes saben que la obra dramática es un texto que se escribe para, ojalá, ponerlo en un escenario ante un público. Esa es la obra dramática. El dramaturgo lo tiene que escribir, lo escribe como un guión, ¿no es cierto? El guionista de una película o de una obra dramática primero lo escribe, no están los personajes sabiéndolo desde antes, o los actores, ¿no es cierto? No está desde antes, sino que tienen que leer un texto, lo tienen que estudiar y ahí recién lo representa. Pero lo primero que tenemos es ¿no es cierto? Un texto escrito. ¿Y cuál es el objetivo? Es representar una obra de teatro. Esa es la finalidad, representar. La obra dramática tiene que representar se hace, me gusta la frase que dicen, que ningún dramaturgo escribe una obra dramática para guardarla en el cajón. No, la escribe para que ojalá la actúe. Y aquí en el texto como tal, hay una presentación, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Como parecido al texto narrativo, pero lo distinto que hay aquí es lo que se llama el clímax. Cuando típico, el protagonista con la dama que ama se dan el beso. Ese es el clímax. O cuando lo matan. Ahí está el clímax. La parte más alta, la más álgida de un texto dramático. Y ahí hay diálogos, acotaciones, usted ve, los diálogos son lo que se dicen los personajes. Juan María, ¿no es cierto? Lo que dicen cada uno. Y acotaciones, no sé, ¿alguien se acuerda lo que eran las acotaciones, chiquillos? Cuando son entre paréntesis. Eso, muy bien, Paloma. Cuando hay información que no la tiene que decir el personaje. Por ejemplo, cómo se viste, cómo se mueve, ¿no es cierto?, en qué lugar están. Eso no lo puede decir el personaje porque le quita verosimilitud al acto. Entonces, eso lo pone el dramaturgo, el escritor, ¿no es cierto?, en esto entre paréntesis o a veces con letra que va así para el ladito, que uno le llama cursiva, de otra forma más chiquitita o a veces solamente entre paréntesis, para decir cómo actúan y, ¿no es cierto?, y sobre el lugar de la acción. Y eso es una obra dramática. Pero esta es la finalidad, esto es lo que nosotros tenemos que lograr, chiquillos. Lo mismo en una canción. Una canción usted reconoce que tiene versos, tiene estrofas, y veíamos el otro día que hay coro en las canciones. Y el propósito, ¿no es cierto?, divertirse, entretenerse, también a veces emocionar. Los poemas también conocer, escuchar ¿no es cierto?, el lenguaje en forma bonita, ¿no es cierto?, tal vez, ¿no es cierto?, conocer las experiencias de un poeta, sus pensamientos, emociones, etc. Pero tiene otra característica que es esos versos y esas estrofas. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para juzgar el propósito del texto? En el paso 1, identificar el tipo de texto y su finalidad. Lo que estamos mirando, ¿qué es? Por ejemplo, acá, que hay un texto descriptivo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una imagen, hay características y cualidades. Tenemos que mirar así la primera, ¿no es cierto?, la primera impresión que nos da el texto. Lo miramos y decimos, esto es tal cosa. A veces no se entiende muy bien porque son muy parecidos. Por ejemplo, uno podría tener la duda si está leyendo un cuento, te dan una noticia, si no lo lee bien, ¿no es cierto? Porque tienen una forma parecida. Identificar el tipo de texto y su finalidad, responde a la pregunta, ¿qué tipo de texto acabo de leer? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué fue escrito? Nosotros ahí tenemos que decir, el texto descriptivo, ¿para qué? Para saber qué característica tiene un elemento, ¿no es cierto? Una receta. ¿Para qué tenemos que saber? ¿Para qué se hace la receta? Es para saber cómo se prepara un plato. En el segundo paso, analiza las partes del texto según su finalidad. ¿Qué finalidad tiene el título? ¿Qué nos indica el título? ¿Qué nos indicaba el título la mayoría de las veces, chiquillo? En el título, ¿qué encontramos? El tema del texto. El tema del texto. En los textos, yo les decía, informativos, siempre va a estar ahí el título, en los informativos. Ya en el título va a estar el tema, pero de repente no está en los textos literarios.
A veces el texto literario tiene un nombre totalmente de fantasía o en general, donde a veces ahí no encontramos el tema, pero en lo informativo sí está. El lenguaje utilizado es comprensible, porque a veces nosotros nos quedamos entrampados en un texto con palabras muy extrañas, muy raras, entonces no se entiende, no es cercano, no podríamos entenderlo. Contiene, y al final, contiene la información necesaria, y nosotros a veces dan una noticia, pero no dijeron dónde pasó, no dijeron quién era. Entonces no cumple las condiciones. Y ustedes saben que, por ejemplo, una noticia tiene que responder a la pregunta el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el por qué. Tiene que responder sí o sí. Y si falta alguno de esas preguntas-respuestas, no cumple el propósito. Y la finalidad de la imagen. Si la imagen, hay textos que están con imágenes, otros no, si apoyan el contenido. La mayoría de las veces, obviamente, chiquillos, las imágenes van a apoyar los contenidos, porque incluso ustedes de chicos les han gustado los libritos, ¿no es cierto?, los textos que tienen imágenes, tienen dibujos, tienen ese tipo de material, porque con ello ustedes se ayudan a la comprensión. Me acuerdo siempre a los niños cuando uno les lee, les gusta la imagen, porque con la misma imagen que a veces completaba las páginas completas, el niño antes de leer nos podía decir qué es lo que pasaba allí, qué es lo que le pasaba al personaje, dónde estaba, quién era el bueno, quién era el malo. Típico que uno les contaba los cuentos así a los niños cuando les lee. En el paso 3, evalúa el texto. Argumenta si el texto logra o no su propósito. Para ello responde a la pregunta: ¿crees que el texto cumple su finalidad? Usted tiene que decirme: sí, el texto cumple su finalidad, pero nunca, chiquillo, en estas habilidades, ni en cualquier tema ¿no es cierto?, de estudio, ustedes me pueden dejar un sí solo o un no solo, a menos que el profesor les diga, ¿no es cierto? A menos que el profesor diga, solamente quiero que me conteste sí o no. Pero si no lo dice, usted tiene que argumentar. Siempre decirme por qué sí, porque el decir el porque sí o porque no revela absolutamente que usted comprendió y usted sabe de qué habla el texto, cuál es el tema, cuáles son las ideas principales, secundarias, etc. No dijiste sí porque sí, ¿no es cierto? Ni no porque se te ocurrió, no. Siempre hay que tener un argumento. Hay personas que se le hace muy fácil para argumentar cada situación. Hay gente que tiene la habilidad del lenguaje sumamente desarrollada y puede hablar y tiene un manejo del lenguaje sumamente bien desarrollado, como digo. Pero hay otros que cuesta un poquito más. Pero hagan este tema de concientizar, chiquillos. De concientizar porque sí o porque no. ¿Ya? Porque sí, siempre con una razón. Es bueno, a ver, ¿quién me diría, chiquillo? ¿Es bueno que los alumnos usen uniforme? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? ¿Quién me podría decir? ¿Por qué es bueno que los alumnos tengan uniforme? Sí, porque así se ve, se puede mantener más el orden. ¿Ya? Esa es una respuesta correcta porque tiene un argumento. Pero no me puede decir, a ver, los alumnos deben venir con uniforme y usted solamente me dice sí. No puede ser así. ¿Por qué? Porque eso, si bien está no específicamente acá, pero yo lo puse como ejemplo porque tiene que ver como con una argumentación que me da, porque más hay un orden. A ver, ¿quién me podría dar un argumento de por qué no? Los alumnos no deberían ir con uniforme. ¿Alguien tiene alguno? Porque no hay, algunas personas no tienen dinero para comprarlo. ¿Ya? Porque a veces los uniformes son muy caros, ¿ya? Podríamos dar un argumento como ese. Y en el momento que supiera así, ¿quién tendría? Si hay una ley, chiquillo, hay una ley donde dice que los alumnos deben ir con uniforme. ¿Solamente la familia tendría que preocuparse de que los alumnos fueran con uniforme?
No, el Estado también, ya que ellos están promulgando la ley. Justamente, si el Estado, ¿no es cierto?, las leyes o los decretos, como sea, proponen tal situación, en el momento, y lo dice ya, como primera obligación podría ser la familia, pero si en el segundo, si la familia está en situación incómoda, un poquito vulnerable, tiene que el Estado, como bien lo dice la Paloma, hacerse cargo de eso. Por eso el Estado tiene que hacerse cargo de la alimentación, cuando no puede la familia tiene que hacerse cargo de la salud, tiene que hacerse cargo de todo, ¿no es cierto?, lo esencial para que las personas vivan con cierta dignidad, si están en las leyes. Nadie participó, chiquillo, en uno aquí de este curso, parece que no, ¿no es cierto?, que fueron a hablar sobre temas que le interesan a la juventud. ¿En este curso alguien fue? No, ¿No? Ah, ya, del otro parece que fue, sí, porque fue la Débora, parece. Claro, donde iban a no sé si le habían invitado, iba diferentes alumnos de diferentes colegios de Chile, hablaban sobre qué cosas le interesaban a los jóvenes de hoy día, cuáles eran los problemas que tenían los adolescentes y jóvenes hoy, y cuáles podrían ser las posibles soluciones de esos problemas. Fue sí, les pregunté a una niña del segundo medio también, fue algo, siempre eso es suma nomás, pues suma fue algo bien, ¿no es cierto?, beneficioso, y espero que se saquen cosas así. Ayer, por ejemplo, escuchaba a un constituyente que decía que había propuesto que, no sé si va a tener esto, son solamente proposiciones, si va a tener algún asidero, pero que decía que quería proponer que ahora los que votaran fuera a partir de los 14 años. ¿Se dan cuenta? Porque hoy día quien puede votar lo puede hacer desde los 18, desde los 18. Pero él decía que es tan importante y los jóvenes hoy día se sienten muchos, no todos, obvio, pero muchos se sienten parte de una sociedad y proponía a él que desde los 14, no sé si va a tener en definitiva esto plausibilidad o va a ser posible, él lo dijo, pero muchos sí, por ejemplo la ley hoy día ya es más rigurosa. Antes tenía que tener 18 años nomás para que te condenaran, hoy día no, son más chiquititos cuando condenan. Entonces, en definitiva, jóvenes, la síntesis, juzgar el propósito de un texto debe saber si cumple con la función para la cual fue escrito. Por lo tanto, debes identificar el tipo de texto, su finalidad, analizar su estructura y argumentar el porqué de tu opinión. Por eso le digo, tienes que argumentar por tu opinión, si corresponde al propósito de no. Por eso, insisto, chiquillos, que en estas habilidades el puntaje siempre va a ser mayor. Más que ustedes cuando identifican que ahí está, que son 1600 las personas, que son 400, que se llama tal, que es de tal forma, porque lo dice ahí, es mucho más importante cuando ustedes sí argumentan. Pueden argumentar, obviamente, con los mismos elementos que están en el texto. Puede hacerlo, pero también puede argumentar cuando no lo tiene y usted también tiene su acervo cultural. También conoce harto de la vida y puede dar opiniones sobre montones de cosas. Entonces, nos quedan 6 minutos. Lo que tenemos acá, hola Nicole, no has entrado al Classroom todavía, Nicole, ¿ya? Para que lo hagas y no te vayas atrasando, porque hoy día vamos a hacer la tercera, ¿ya? Miren, al mismo tiempo, lo que vamos a hacer hoy día es trabajar con la guía. Entonces, tengan su cuadernito, si no lo tienen, lo expliqué hace un ratito, y aquí vamos a tener que explicarlo, no subí, pero cuando me van a esperar un minutito porque necesito acá, si ustedes se fijan, siempre estas guías tienen un texto, luego respondemos una pregunta, luego, ¿no es cierto?, decimos cuáles son las técnicas, vemos cómo resolvió la pregunta, y en la práctica tenemos que usar en este caso el texto que estaba en la otra guía.
Entonces tengo que descargarle la otra guía para que la veamos, porque tiene el mismo sentido, porque no creo que tengamos tanta memoria, pero sí nos acordamos, porque no es el segundo o el primer texto de la pregunta. A ver. El primero, el mismo que estábamos hablando desde el Jesús Montorín, la entrevista que se le hacía por este astrónomo. A lo mejor se acuerdan, pero igual se las voy a descargar acá para que lo veamos. Y esto, a ver si alcanzamos a leer. ¿Cuántos minutos nos quedan? 3. ¿Cuántos párrafos tiene el texto, chiquillo? 3. Profe, está silenciada. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ven, tiene 3 párrafos. ¿De qué nos va a hablar este texto, chiquillos? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo, profe? No escuché. ¿Cuál es el tema de este texto? El vals de las flores, pero Exacto. como podemos ver en la imagen, se refiere a un vals de bailarinas. Justamente, muy bien. Ahí se fijan, la imagen nos apoya inmediatamente, por si alguien no conociera la palabra vals, pero yo creo que la gran mayoría la conoce, ¿no es cierto? Conoce que un vals, bueno, sobre todo es más cercana a esta palabra sin hacer un tipo de género, pero aquí vemos solamente mujeres. Ay, hay una película tan linda que si hubiéramos clase tal vez lo hubiéramos visto, que hablaba de un bailarín de ballet, porque han habido muchas películas, por ejemplo, fue una terrible, pero una muy linda película, incluso ganadora de un Oscar, que habla de un joven que quiere ser bailarín, pero el papá y el hermano no le aguantaban porque decía que se veía medio raro. Pero él luchó y luchó hasta que logró ser ese bailarín de ballet allá en Inglaterra. Es muy linda la película, se me olvidó el nombre, pero después le digo si es que me acuerdo. Y no va a hablar, y esto está sacado, que siempre es bueno, mire, y la imagen está con un pie de imagen más encima. Una vez uno lee primero al tiro lo que está debajo de la imagen, y aquí dice: las bailarinas en perfecta armonía con la orquestación del ballet, ¿verdad? ¿No es cierto? Ella, y uno como supone, siempre la bailarina tiene que ir al tono de lo que se da en la música. Y sabemos lo que pasa ahí en la foto, y esto lo sacaron del www.calipedia.com, Madrid, consultado el 7 de noviembre de 2011. Lo sacamos, ¿no es cierto?, como esa es una enciclopedia que tiene, ¿no es cierto?, esta editorial Santillán. Y audición recomendada nos dice arribita, ¿no es cierto? Es como decir película recomendada, ¿no es cierto? O canción recomendada. Lo mismo está aquí. En el primer párrafo dice: